Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo para desentrañar un misterio que tiene a muchos fanáticos y observadores del mundo del entretenimiento un poco perplejos. Hablaremos de Asterisco Kanyama, ese actor turco que ha conquistado corazones en medio mundo con su carisma y talento, transformándose en un fenómeno global. Pero ¿qué pasaría si les dijera que detrás de todo ese éxito fulgurante y de la imagen de un hombre que parece tenerlo todo, podría esconderse un arrepentimiento profundo? Sí, han oído bien. Vamos a investigar esa crucial decisión profesional que, según se rumorea y se insinúa en sus propias declaraciones, podría estar pesándole. Antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos y las reflexiones que esta historia nos invita a hacer, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles las historias más intrigantes, los análisis más profundos y los secretos mejor guardados del mundo de las celebridades. Ya verán que les va a encantar y que cada minuto invertido en nuestros contenidos valdrá la pena. Asterisco Kanyama, para quienes quizás no estén tan familiarizados con su meteórico ascenso, es el nombre que resonó con una fuerza sísmica a nivel internacional gracias a series que se convirtieron en verdaderos fenómenos de audiencia, como Asterisco Erkenzicus y Dolunay. Su atractivo físico, esa combinación de mirada intensa y sonrisa arrolladora, magnificada por una actuación carismática y magnética, lo catapultó a la fama estratosférica, especialmente en países como España, Italia y Latinoamérica, donde se convirtió en un verdadero ídolo de masas, un objeto de deseo para millones de seguidores. Lo veíamos en las pantallas de televisión, en las portadas de las revistas más prestigiosas, inundando las redes sociales con su presencia constante, y parecía que su carrera iba viento en popa, sin ningún tipo de obstáculos, sin fisuras, como un barco navegando en aguas tranquilas hacia un futuro prometedor. Las ofertas de trabajo le llovían, los proyectos internacionales se materializaban con una velocidad asombrosa, y su nombre se asociaba automáticamente con éxitos seguros, con taquillas repletas y audiencias masivas. Parecía que cada paso que daba estaba calculado a la perfección, cada movimiento era un éxito garantizado, una jugada maestra en el complejo tablero del entretenimiento. Sin embargo, el mundo del espectáculo es un ecosistema tan volátil como apasionante, un carrusel de emociones y fortunes que puede cambiar de la noche a la mañana. Y a veces las decisiones que parecen las más acertadas, las más audaces y prometedoras en un momento dado, pueden tener consecuencias inesperadas y profundas a largo plazo. Y es precisamente aquí, en este cruce de caminos, donde entra nuestro protagonista de hoy. Se habla mucho y con creciente insistencia, de una decisión en particular que Asterisco Kanyama tomó hace un tiempo, una que lo alejó de la industria que lo vio nacer y lo aupó a la cima, y que, según las especulaciones más fundadas y las sutiles insinuaciones, podría ser motivo de una profunda reflexión, e incluso, de un amargo arrepentimiento. Hablamos de su asterisco incursión, o más bien de su intento de incursión, en Hollywood, el epicentro del cine mundial, la tierra de los sueños y las oportunidades, pero también de la competencia feroz y las decepciones crueles. La idea de que un actor de éxito internacional, especialmente uno con la proyección mediática y el carisma de Asterisco Kanyama, busque expandir sus horizontes hacia el santo grial de la actuación, Hollywood, no es nada nuevo. Es el sueño de muchos, la meca del cine, el lugar donde las oportunidades pueden ser exponencialmente mayores, donde el reconocimiento global alcanza otro nivel de magnitud, y donde los nombres se graban en la historia del arte. Y Asterisco Kanyama, impulsado por una ambición palpable y un deseo innegable de crecer profesionalmente, de trascender froncones y de ser reconocido a escala planetaria, decidió emprender ese camino. Viajó a Estados Unidos, buscó activamente oportunidades, se sometió a innumerables audiciones, y trabajó incansablemente para abrirse paso en esa industria tan competitiva, tan hermética y a menudo, tan implacable con los recién llegados, por muy exitosos que fueran en sus países de origen. El problema, y aquí es donde reside la controversia, la especulación y el posible núcleo de un arrepentimiento, es que este salto a Hollywood no salió como él esperaba. Las oportunidades que prometían mucho, que generaban expectación, se desvanecieron como humo en el viento. Los proyectos que parecían estar en marcha, que se anunciaban con bombo y platillo, se estancaron, se cancelaron o simplemente nunca llegaron a materializarse. Y mientras tanto, en Turquía, la industria, a que lo había lanzado a la fama, continuaba su curso.
Sus colegas, aquellos que compartieron set con él o que iniciaron sus carreras a la par, continuaban cosechando éxitos, y las series que él protagonizaba, y que él dejó en pausa o abandonó, seguían siendo un referente, un pilar de la televisión turca. La industria turca, que lo había impulsado a la fama internacional, continuó evolucionando, adaptándose a nuevas tendencias, y Can Yaman, al estar enfocado en su aventura americana, al estar físicamente y mentalmente alejado de ese ritmo, se encontró quizás desconectado de ese flujo vital. ¿Por qué se considera esta una decisión crucial, un punto de inflexión en su carrera? Porque implicó un cambio radical de estrategia, un giro de 180 grados en su trayectoria. En lugar de consolidar y capitalizar su posición dominante en el mercado que ya dominaba, donde era una estrella indiscutible y adorada, apostó por un territorio completamente desconocido, un terreno de juego con un nivel de competencia brutal, donde los nombres turcos, hasta hace relativamente poco, tenían menos peso. Era un riesgo muy alto, una apuesta a todo o nada, y cuando los resultados no llegan, el golpe puede ser considerable, tanto a nivel profesional, afectando la percepción de su valor en el mercado, como personal, minando la confianza y generando dudas. Las razones detrás de este deseo de ir a Hollywood son, en gran medida, comprensibles. Cualquier artista ambicioso sueña con un reconocimiento más amplio, con la posibilidad de interpretar papeles más desafiantes y complejos que escapen a los clichés, y por supuesto con la oportunidad de trabajar con directores y actores de renombre mundial, de aprender de los mejores y de dejar su huella en la historia del cine. Es un objetivo legítimo para cualquier artista que aspire a la grandeza. Sin embargo, la realidad de Hollywood es que no es un camino fácil, ni mucho menos. Las barreras idiomáticas, aunque no insuperables para algunos, pueden ser un obstáculo significativo. Las diferencias culturales, la forma de trabajar, la jerarquía, la necesidad de empezar casi desde cero, de ser uno más entre miles de aspirantes talentosos, pueden ser obstáculos insalvables para muchos, incluso para aquellos que llegan con un currículum impresionante. Hemos visto en las redes sociales, en algunas entrevistas filtradas o en declaraciones más o menos veladas, fragmentos que sugieren este posible arrepentimiento. A veces Can Yaman habla de sus aspiraciones, de sus sueños, de su deseo de continuar creciendo, pero también se deja entrever, en su tono de voz, en sus pausas, en la elección de sus palabras, una cierta melancolía o frustración cuando se refiere a la dificultad de encontrar los proyectos adecuados en Estados Unidos, o de ser reconocido por su talento y su versatilidad más allá de su imagen de galán exótico. Es como si la lucha constante, la incertidumbre y la falta de los éxitos esperados en Hollywood le estuvieran pasando factura, dejando una huella en su ánimo y en su perspectiva profesional. Piensen en esto, cuando uno es el rey indiscutible de su propia selva, cuando ha construido un imperio sobre cimientos sólidos y adorado por millones, moverse a un lugar donde eres solo uno más, un extranjero, un desconocido en muchos aspectos, puede ser demoledor para la autoestima y la proyección profesional. Can Yaman estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a liderar producciones de gran envergadura, a tener un ejército de seguidores leales que lo aclamaban en cada aparición. En Hollywood tuvo que pasar por procesos de audición que, seguramente, eran humillantes en comparación con lo que estaba acostumbrado, y enfrentarse a la incertidumbre constante de no saber cuándo, o si, llegaría esa oportunidad dorada que justificara todos los sacrificios. Además de los desafíos inherentes a la propia industria de Hollywood, este alejamiento de Turquía también pudo haber tenido un impacto significativo en su imagen pública en los mercados donde ya era conocido y adorado. Si bien el público español, italiano y latinoamericano lo adoraba y lo seguía con devoción, ver que su actor favorito estaba enfocado en otro lugar, en una aventura que parecía incierta, y que por ende generaba menos contenido nuevo y cercano para ellos, podría haber disminuido un poco el furor inicial, esa conexión casi tangible que se crea a través de la presencia constante. Aunque su legión de fans es inquebrantable y fiel, la constante presencia en pantalla, la aparición en nuevas producciones locales, son claves para mantener esa conexión viva y vibrante y para que el público sienta que el artista no los olvida. Se habla también de que tras no conseguir el éxito esperado en Hollywood, o al menos el tipo de éxito que él visualizaba, ha habido un intento, quizás desesperado o quizás estratégico, de reconectar con la industria turca o con mercados más cercanos y receptivos como el Italia. No, donde también ha tenido una aceptación masiva y donde su figura sigue siendo muy cotizada. Esto podría interpretarse como una forma de intentar recuperar el terreno perdido, de volver a las raíces, de buscar un refugio donde su talento sea más valorado y reconocido de inmediato, y donde pueda reconstruir su carrera sobre bases más sólidas y familiares.
Pero, ¿es realmente un arrepentimiento lo que siente *Kan-Yaman? Es difícil decirlo con certeza absoluta sin que él mismo lo confirme explícitamente. Las declaraciones de los famosos a menudo están medidas, son cuidadosamente construidas para proyectar una imagen determinada, y el mundo del espectáculo vive mucho de esa imagen, de la ilusión que genera. Sin embargo, los gestos, las pausas prolongadas en medio de una respuesta, las respuestas evasivas cuando se tocan ciertos temas, y la forma en que se abordan ciertas cuestiones, pueden decir mucho más que las palabras. Lo que sí es seguro, lo que no se puede negar, es que esa decisión de apostar fuerte por Hollywood, y que no haya dado los frutos esperados, ha marcado un antes y un después en su carrera, un punto de inflexión que ha obligado a una reevaluación de sus prioridades y de su estrategia. Y aquí es donde entra la reflexión para todos nosotros, para quienes observamos estas trayectorias desde fuera, como espectadores, como analistas de la industria. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida hemos tomado una decisión importante pensando que era el camino correcto, la apuesta segura o la gran oportunidad, y luego con el tiempo y la perspectiva, nos damos cuenta de que quizás nos equivocamos? ¿Cuántas veces hemos sacrificado algo valioso, hemos renunciado a oportunidades más cercanas y seguras en busca de un objetivo que, al final, resulta ser mucho más esquivo, efímero o decepcionante de lo que pensábamos? La historia de *Kan-Yaman, vista desde esta perspectiva, nos enseña esa lección universal: el éxito no está garantizado, las apuestas arriesgadas pueden tener un precio alto, y la búsqueda de la perfección o del sueño americano puede llevarnos por caminos inesperados y a veces dolorosos. Quizás la lección para él sea la importancia de saber cuándo consolidar lo que se tiene, cuándo saborear el éxito y fortalecer la posición en el mercado que ya se domina, y cuándo arriesgarse a buscar algo más grande o diferente. O quizás simplemente Hollywood no era el lugar adecuado para él en ese momento de su carrera, o las circunstancias no fueron las propicias. El destino, las oportunidades que surgen o desaparecen, las conexiones que se establecen o se pierden, y las circunstancias personales y profesionales, juegan un papel crucial en la vida de cualquier persona, y mucho más aún en la de una figura pública expuesta al escrutinio constante. Ahora, mientras Kan-Yaman parece estar reorientando su carrera, buscando nuevos proyectos, explorando mercados internacionales y consolidando su presencia en aquellos donde es más querido, queda la pregunta en el aire, flotando como una sombra: ¿habrá espacio para el arrepentimiento? Probablemente sí. Porque a pesar de los éxitos que pueda seguir cosechando, la frustración de no haber alcanzado el sueño americano, o al menos, de no haberlo logrado de la manera espectacular y fulgurante que él esperaba, es un peso que puede ser difícil de llevar, una espina que puede clavarse en el corazón. Lo interesante de este caso, y lo que lo hace tan cautivador desde un punto de vista analítico, es cómo nos permite ver la otra cara de la moneda del estrellato. Detrás de las alfombras rojas, los flashes de las cámaras, los contratos millonarios y la adulación de las masas, hay personas reales, seres humanos con ambiciones, miedos, inseguridades y, por supuesto, la posibilidad de cometer errores. Y el arrepentimiento, lejos de ser un signo de debilidad, es una parte intrínseca y fundamental de la experiencia humana, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo, que brillan con luz propia y que son admirados por millones. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta historia que rodea a Kan-Yaman? Podemos concluir que es un artista con un talento innegable y un potencial enorme, que se atrevió a soñar en grande y a salir de su zona de confort, un territorio conocido y seguro, para buscar nuevos horizontes. Que la industria de Hollywood es un desafío formidable, un Everest de oportunidades y obstáculos, y que no todos los que lo intentan, por muy talentosos que sean, lo consiguen. Y que quizás esa decisión crucial de perseguir el sueño americano con tanta intensidad, sin los resultados esperados, le haya dejado una marca, una cicatriz, un aprendizaje invaluable y sí, tal vez, un sutil, pero profundo, arrepentimiento. Esperamos que esta profunda inmersión en la carrera, las ambiciones y las posibles decisiones de Kan-Yaman les haya resultado tan interesante y reveladora como a nosotros. Es fascinante analizar cómo las trayectorias de las estrellas de cine y televisión se van moldeando, cómo se cruzan el talento, la suerte, las oportunidades y las decisiones personales, y cómo incluso los grandes éxitos pueden venir acompañados de momentos de duda, de decepción y, quién sabe, de arrepentimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. De verdad, su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando estas historias, a profundizar en los detalles y a traerles contenidos que realmente les interesen y les hagan reflexionar. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kan-Yaman se arrepiente de esa decisión de ir a Hollywood?
¿Les parece que hizo bien en intentarlo a pesar de los resultados? ¿Qué otros actores creen que han tomado decisiones similares con consecuencias inesperadas? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y construir una comunidad de amantes del entretenimiento que no solo consume, sino que también analiza y reflexiona. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y seguidores en sus redes sociales para que más personas descubran esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, donde seguiremos desentrañando los secretos y las historias más fascinantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.